Que vengas tú, Señor, una vez más a hablar a tu iglesia, a tu amada, por medio de la palabra, para que seamos un pueblo hacedor, un pueblo entendido, Padre, y podamos, Señor, ir cambiando, ir mejorando nuestro caminar día con día para agradarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, úsame, Padre, úsame. Habla por medio mío y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Heme aquí, Padre, en tus manos me pongo para que tú vengas, Señor, a respaldarme con esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso, yo creo que no se está escuchando. Me avisan, por favor. Pastor, ¿se oye? Porque no quiero empezar si no se escucha, porque si no se queda medias la enseñanza. Entonces, eso quiero que la palabra de Dios venga a ser rema. Esta noche, iglesia, desde que nosotros, todo nuestro caminar, toda nuestra vida gira alrededor de Cristo, y sabemos la responsabilidad que tenemos como pastores para poder edificar en el templo de Dios, porque esto es algo muy delicado y tenemos que estar preparando día con día para la palabra que el Señor ponga en nuestro corazón, porque es lo que necesita nuestra alma, la palabra, el alimento, para poder así nosotros ser restaurados, ir mejorando. ¿Cuántos queremos mejorar nuestra vida espiritual? ¿Cuántos queremos alcanzar la talla del varón perfecto? Pero tenemos debilidades, y es ahí donde nosotros debemos de ir perfeccionándonos, es ahí donde nosotros debemos de ir aceptando que hay fallas todavía en este cuerpo, todavía hay fallas, y esas son las que tenemos nosotros que analizar y que desechar de nuestra alma, porque el espíritu es el que gime y clama por Dios, pero el alma es la que se revela en contra de las cosas de Dios, y por eso hay que dominarla. Y el tema que hoy traigo, y por eso le digo, hace días yo tenía este tema, porque si se da cuenta hemos venido trayendo una serie de temas los días miércoles que son precisamente para el alma, porque esa alma tiene, nosotros ya no podemos ser religiosos, nosotros tenemos que avanzar a ser verdaderamente cristianos, no decir soy cristiano pero por religión, no, usted tiene que ni decirlo, sino vivirlo con su forma de ver, su forma de hablar, su forma de actuar, y por eso el tema de hoy se llama cuidado con lo que escuchas. Es bien importante cuidar nuestro oído, porque nosotros debemos de cuidar nuestra mente, porque el oído es el que filtra verdades o mentiras, dependiendo de lo que escuchamos. Entonces, por eso es que debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchas, porque es allí donde empieza un tropiezo en tu vida. Porque si tú escuchas una mentira y la crees, ¿qué puede pasar? Hasta que se convierta en verdad. Pero mientras se llega la verdad, la mentira, ¿qué hace en tu vida? Si te dicen una mentira. Gracias. Daña, ¿verdad? Entonces, debemos de proteger la mente. Y este tema, mire, iglesia, a veces nos pasan cosas, acontecimientos que cualquiera diría, por eso está predicando de eso, porque le pasó tal cosa a la pastora. No, lo que pasa es que se confirma la palabra de Dios, que la tenemos que dar. Pero como viene a nosotros primero, entonces a mí me llena de gozo, porque ahora yo tengo que tener más cuidado de a quién escucho. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de transmitirle a usted la palabra de Dios, porque usted reconoce autoridad, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí tienen pastores? Va. Entonces, usted acepta lo que nosotros le predicamos, ¿verdad? Pero para que nosotros le prediquemos, tenemos que tener cierto nivel de verdad y de solvencia. Entonces, yo tengo que ser la primera, junto con mi esposo, de saber oír
de tener cuidado, porque también nos pueden meter gol y nos lo han metido. ¿Y por qué? Porque mire, ahí le puse unos diseños. El por no saber escuchar, cometemos errores, y más que errores, pecados. ¿Qué pecado se podría cometer por escuchar a alguien que te mintió? ¿Cómo pecarías tú? Primera, creyendo. Y si es que te están hablando mal de una persona y tú le crees a la que te está contando, ¿qué es lo primero que cae? ¿En qué caemos nosotros? ¿En qué caemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos creyendo una mentira que no sabemos a ciencia cierta si hay verdad o es mentira en lo que hablamos. Y para eso yo quiero que abra su Biblia en Marcos 4:24. Marcos 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oísteis. Hay otras versiones que dice, cuidado, porque como tú recibas y creas, así va a caer sobre ti después. Entonces aquí leemos detenidamente el versículo. Fíjese que es bien impactante. Mirar. ¿Cómo puedes ver tú lo que oyes? Explíqueme a alguien. ¿Alguien me puede explicar? Si dice, mirad lo que oís. ¿Por qué está diciendo aquí? ¿Por qué está diciendo el Señor, mirad lo que oís? ¿A qué se refiere esto? Leámoslo detenidamente para ir entendiendo y para ir escudriñando la palabra del Señor. Porque con la medida, y luego habla de una medida, que tú medís, os medirán otros. O sea, de la forma como tú recibas un mensaje negativo y tú lo aplicas a tu vida, más adelante a ti te van a medir, se te va a añadir más de lo que en ese momento tú creíste. ¿Está entendiendo, iglesia? Yo creo que no están entendiendo porque no he oído yo una aportación cuando dice mirad lo que oís. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros oímos, porque ¿qué es cuando oyes algo malo? ¿Qué es algo malo que estés escuchando? Dime algo malo que puedes escuchar tú. Una murmuración, un chisme, una difamación, ¿sí o no? Eso es lo que nos tenemos que cuidar, iglesia, de lo que oímos, porque es obvio, si alguien te está hablando cosas bonitas, eso es bueno que tú lo escuches, palabras que edifican, pero si es algo negativo, es algo malo, que debes de tener cuidado. Y cuando dice con lo que es mirad, porque tienes que también analizar a una persona que está contigo, a la persona que tienes enfrente y que te está dando un mensaje negativo. Tú tienes que ver de dónde viene ese mensaje. Lo que quiere decir es que pongamos atención, o sea, de mirar con atención lo que oímos. Atención a la persona. A la persona, exacto. Y lo que se está diciendo para poder... Y sí, exacto. ¿Qué harías tú si viene alguien y te dice, mira hermana, fíjate que este tema, mire iglesia, sale porque muchas veces a nosotros como pastores estamos en medio de algunas situaciones bien difíciles entre ovejas. Y fíjese que es bien difícil porque si es una familia, el papá o la mamá quiere que le creamos a ellos y el hijo que le creamos a él. Entonces nos ponen en medio de la situación porque quien dice la verdad es bien difícil, ¿verdad? Porque al mismo tiempo ambos están mintiendo muchas veces. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver el fruto. Ver el fruto de ambas personas. Y ahí es donde entonces va a venir la respuesta. ¿Quién es quien miente? Entonces por eso dice, mirad lo que oís.
ver a quién está hablando. Entonces viene y entonces nosotros tenemos que ver el fruto. Porque por eso dice la palabra que por los frutos nos conocemos. Entonces, pero también hay frutos dulces, pero también hay frutos amargos. Puede ser que una persona tenga un fruto y nos pueda también engañar. Porque la apariencia, por eso es que mire, hay que tener cuidado a quién oímos y qué oímos. Porque las apariencias engañan, porque nosotros miramos con los ojos humanos, pero Dios mira diferente. Pero nosotros tenemos muchas veces que ver con los ojos espirituales. ¿Por qué? Tú puedes ver a una persona bien seria, bien así, bien vestida, seria, elocuente, y puede ser una persona bien perversa, pero su apariencia te da a ti otra imagen, ¿verdad? Otra forma de pensar. O puedes ver a una persona que es bien bromista, bien chabacana para hablar, bien molestona, y esa persona puede ser más leal que el que estaba bien correctamente, que ni bromea. ¿Y por qué? Porque las apariencias engañan. Y lo mismo es con el oír. Cuidado con lo que oímos, iglesia. Y esta noche el propósito de este tema es que nos cuidemos de nuestros oídos, porque aquí mismo en la casa de Dios, entre hermanos, muchas veces se platican cosas que vienen a destruirte y a frenar tu paso, tu camino espiritual con Dios. Porque hay conversaciones que no son edificantes, hay conversaciones que solo vienen a dañar tu mente. Por eso es que hay que ponerle un bloqueo a la mente, para que no te venga a trastornar y que tú tomes decisiones también con el alma. Por eso es que debemos de luchar por llenar, mire, ser espirituales, porque el que es espiritual va a hablar cosas buenas siempre. El que está lleno del Espíritu Santo va a tomar las cosas de diferente manera. Y es por eso que yo le digo que cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones en la vida, esto me lo ha dicho mi esposo: espera, no hay que actuar a la ligera. Y me cuesta y me ha costado. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta oír una voz sabia. Y entonces dejamos escuchar hasta nuestra propia alma y nos impulsa a hacer cosas que no debemos o a tomar decisiones que no debemos, porque está hablando nuestra propia alma. Y el alma lo que quiere siempre es que hagamos lo bueno o lo malo. El alma quiere que hagamos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, lo que nosotros creemos que nos conviene más. Eso es lo que el alma quiere. El alma se revela a hacer las cosas buenas. Entonces hay que tener cuidado de nuestra propia voz. Lo primero que tenemos que tener cuidado es oírte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si oyes a tu alma, puede ser perjudicial para tu vida. Pero si oyes la voz de Dios, ¿qué va a venir para nuestra vida? Bendición. Porque, ¿y cómo oímos la voz de Dios? Mire qué importante es aquí, porque dice, mira lo que oís. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Analice, si dice, mira lo que oyes. La palabra, la Biblia es la voz de Dios, iglesia. Por eso hay que leerla, por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, para que no seas engañado por nadie. Entonces ahí dice, mira lo que oyes, mira bien, lee bien, aprende bien. ¿Por qué? Porque esa es la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Que el mundo está demasiado dañado. Hay mucha maldad. Hay mucha maldad, y nosotros ¿de dónde venimos? Del mundo. Entonces, ¿será que nosotros verdaderamente ya dejamos las malas costumbres del mundo? ¿Será que todavía estamos arrastrando cosas malas? Sí. Y por eso Dios está preocupado, porque quizá tú hoy escuchaste algo que no debías de escuchar y diste una opinión que no debías de haberla dado. Por eso hay que tener mucho cuidado que oyes. ¿Por qué? Porque tú puedes dar un mal consejo, también una opinión mala, por causa de una persona que dijo algo y tú dijiste, sí, de veras, hagámoslo así, y estás dando una opinión mala. Por eso hay que saber oír y a quién oír. Y dice la palabra en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es.
Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Porque muchas veces las amistades y las relaciones están disfrazadas de amor, pero no hay amor. Muchas veces hay relaciones, hay amistades, hay comunión con personas que te dicen, ¿cuántas veces te ha dicho alguien? Vamos a ver, levante la mano, ¿quién ha sido defraudado por una amistad, por ejemplo? Nadie, qué bueno. A nadie los han defraudado, gloria a Dios. ¿A quién no ha defraudado, por ejemplo, su familia? A nadie, gloria a Dios. Entonces usted gracias a Dios no ha pasado por decepciones. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque mire, qué triste es cuando nosotros somos defraudados por personas en quien ponemos nuestra confianza. Y vienen y te dan la espalda, entonces empiezan a hablar y hablar y hablar, y tú oyes, prestas tu oído muchas veces a una murmuración, y eso ¿qué viene a hacer? A dañarte más. Mire, cuando nosotros hablamos de cuidado con lo que oyes, es porque Dios tiene cuidado, quiere que tengas cuidado, porque la serpiente está levantándose en contra del pueblo de Dios. Y la serpiente estaba, ¿dónde estaba la serpiente cuando llegó a contaminar al hombre? ¿En dónde estaba? En el jardín. El jardín era un lugar precioso. Hagamos de cuenta que el jardín es el templo de Dios, es ahorita la iglesia donde nos venimos a gozar. ¿Y dónde estaba Satanás? Si estaba en el jardín, ¿cómo no va a estar aquí en la iglesia? Si de allá entró a contaminar y le prestaron el oído. Entonces el Señor quiere que tengamos cuidado con lo que oímos, porque se van a levantar muchas lenguas en tu contra, pero no todas van a decir la verdad. No todas van a hablar verdades. Y es ahí donde hay que tener cuidado a emitir un juicio, porque ese juicio se puede voltear en contra de ti, porque lo acabamos de leer, por haber dado una opinión. Y te va a dar más el Señor. Lo acabamos de leer aquí, se lo voy a repetir. Mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que habéis oído, lo que habéis opinado. ¿Por qué? Por metiche decimos, ¿verdad? Por haber dado una mala opinión. ¿Qué va a pasar? Que haber hablado de más, de ti se va a poner el triple o el doble. Entonces, ¿por qué les digo yo que primero viene a nosotros? Porque tenemos que cuidarnos también nosotros como pastores. ¿Qué oímos? ¿Qué opinamos? ¿Y qué decimos? ¿Para qué? Porque yo no quiero que me añada más el Señor de esto, de lo malo que yo pude haber dicho. Yo no quiero, porque ¿qué queremos nosotros? ¿Que den una buena imagen nuestra o una mala? ¿Tener una buena fama o una mala fama? Buena opinión. Pero el problema es que en casa tú eres una cosa, en el trabajo eres otra cosa y en la iglesia eres otra cosa. Entonces ahí se convierte ya no en 2 personalidades, sino en 3 personalidades. Entonces, ¿será que es más apto de ser confundido alguien teniendo 3 formas de vida, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque es una persona inestable. Entonces, que cualquiera que llegue a contarte un problema, un chisme, una murmuración de alguien, tú la vas a creer. Tú le vas a creer al mentiroso, aquel que te da de comer, aquel que un día te sentaste a la mesa, con aquel que te ha dicho te quiero, ay mi gran amigo, ay mi gran amiga, ay mi comadre, ay mi compadre, y te dio de comer y de beber, pero el corazón, su pensamiento no estaba junto igual que el tuyo. Por eso es que ahí usted puede leer ese versículo, el contexto también, a qué se refería, porque hay que tener cuidado hasta quién sentamos en nuestra mesa. Porque puede ser que tú tengas un corazón bueno, pero la otra persona no. Y que pasa adelante, ¿cómo está? Bienvenida y todo, y te está lisonjeando, pero por detrás te está matando. ¿Hemos vivido eso, sí o no? Pero lo que tenemos que tener es cuidado cómo nosotros vamos a actuar ante estas situaciones en la vida.
Y por eso es que nosotros debemos de cuidar lo que escuchas, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que lees y hasta lo que comes. Nosotros debemos de cuidar todo esto porque esa va a ser nuestra carta de presentación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hemos padecido y hemos visto con nuestro propio ejemplo, yo le puedo decir, cuando levantan una murmuración en contra de uno, sí duele, porque ¿quién es el primero en atacarlo a uno? ¿Alguien cercano o alguien lejos? El que está más cerca de ti. ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, cuando te acusa tu esposa o tu esposo, o tu mamá o tu papá? ¿Verdad que uno se siente mal y no quisiera que dijeran que uno ha hecho algo malo y uno va y se quiere defender? Eso duele más. ¿Cómo te sientes tú cuando has sido defraudado por un amigo, por una amiga? Que las mujeres por lo regular hay una fama en el mundo que dicen que no existen las amistades, y es mentira, porque sí existen las amistades y buenas, porque acaso no Dios. ¿Quién fue el mejor amigo de Dios? Abraham fue amigo de Dios, llegó a ese nivel. ¿Y quién fue el mejor amigo de David? Jonathan. Habían amistades, hay amistades, la amistad es bíblica, hay buenas relaciones, pero también hay malas, porque el diablo siempre quiere dañar. Él siempre anda metiendo su cuchara. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado cómo pensamos, porque si tú dices que no existe la amistad, no vas a tener amigas porque tú no te consideras amiga. Porque nosotros tenemos que aprender a ser fieles, porque tenemos un Padre, tenemos una vida diferente. Nosotros salimos de las tinieblas a la luz y tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser fieles, leales. ¿Pero fieles en qué? Solo en la iglesia, fieles solo con los pastores, fieles solo con los hermanos en Cristo, o fieles a todo nivel. A todo nivel nosotros tenemos que tener la fidelidad en que corra en nuestras sangres. Tenemos que ser leales, tenemos que ser honestos, tenemos que ser correctos todo el tiempo. No solo de apariencia, sino de hechos. De hechos. Porque por eso le dije, las apariencias engañan. Pongamos dos escenas. Paramos, por ejemplo, Gaby, ven rápido aquí, corre Gaby, ven, aquí, no vas a salir en la pantalla, mija, apúrate. Es para los de la iglesia, párate aquí, Gaby. Y venga, párese ahí a la par usted, Mani, de la Gaby, párese ahí a la par. Mire pues, estos dos escenarios. Vamos a tener dos escenarios, ellas dos platicando. Y ven rápido, ven hermana Hortensia, rápido. Mire pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es importante y es necesario muchas veces para poder entender aún más. Están ellas tres ahí platicando y bien bonito y conversaron. Y luego entonces se va Gaby, te vas. Y se quedan ellas dos. Viene Manny y le empieza a hablar a ella, al hermano Hortensia, mal de Gaby. Mira Hortensia y todo. ¿A quién le creería mal el hermano Hortensia? Hagámoslo así realmente como es. ¿A quién le creería el hermano Hortensia que le está diciendo la verdad? ¿A Manny o a Gaby? Humanamente. A todos. ¿A quién le creería usted si le dice Gaby una cosa y Manny otra? ¿A quién de las dos le creería usted, hermano? Humanamente. Mírenlas bien. Por eso les dije, las apariencias tenemos que ver. Yo le creería a Manny, hermana. ¿Por qué? Porque si la vemos a ella humanamente, es una señora que se ve más recta, más seria, más de respeto. Gaby más joven, más así distraída y todo. Entonces viene usted y le cree a lo que ella le dijo. ¿Y qué pasa si lo que ella le dijo es mentira y nos dejamos llevar por la apariencia? Miren qué tremendo está. ¿Ya ven? Ya se pueden sentar. Las traje para ver 3 diferentes edades, 3 escenas diferentes. ¿A quién le hubiera creído usted, hermano?
¿A quién le hubiera creído usted? ¿A quién le cree de las tres? Son personas buenas las tres. Sí, pero es que lo que pasa pero el ejemplo que yo estoy poniendo es un ejemplo de murmuración y que no se lo va a contar. Entonces van a poner, ellas tres estaban platicando juntas y se va una y se quedan dos murmurando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde empieza a haber problemas. Porque nos dejamos llevar porque a la otra, no, Manny, yo le creo a Manny lo que dijo, sí puede ser verdad 100%, porque la otra es mera, no se mira que esté centrada y todo, pero puede ser al contrario, que esté más centrada la otra y que ella que tenga nada más una cobertura de santidad, ¿verdad, Manny? Pero por dentro, ¿qué hay? Una mega serpiente. Pura maldad. Porque si yo le estoy hablando de la que se fue, eso ya no está bien. Y eso, Algo bueno, algo bonito, pues qué bonito. Pero díganme, ¿pasan esas cosas en la casa de Dios, sí o no? Seamos sinceros, ¿pasan sí o no? ¿Pasan en los cristianos todo esto? Y de eso es lo que Dios quiere que nosotros nos libremos. De eso quiere el Señor, que nosotros tengamos cuidado y renunciemos, que nuestros oídos no vengan palabras que vengan a dañarte tu mente y tu corazón. Por eso hay que ponerle un freno a las personas cuando te están hablando mal de otra. Por eso hay que alejarse del chismoso, del pendenciero contencioso. ¿Por qué? Porque hay personas que su apariencia es buena, pero dentro de su corazón solo hay veneno, amargura. No les gusta ver cosas buenas en los demás. Un crecimiento espiritual. En Proverbios 4:23 dice la palabra: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Es bien importante lo que oímos, es bien importante a quién oímos. ¿Por qué? Porque viene eso, lo que oímos te puede hacer que tengas una boca perversa. Y dice el Señor, aleja la boca perversa. ¿Cómo te quitarías tú la boca tú perversa? Espiritualmente, no hablando mal, tú mismo. Pero también cuando dice aleja, es a la persona que tienes enfrente y tiene una boca perversa. Tienes que alejarla a ella, a él. Tienes que alejar todo lo malo, todo lo contaminante. ¿Y qué hacer para que no dañe tu corazón? Porque de ahí hay manantiales de vida. ¿Por qué dice, aparta de ti los labios falsos? Porque del corazón manantiales de vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes dentro de ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Será que si tú tienes cosas buenas, vas a hablar solo cosas buenas? Sí. Y si tienes cosas malas, ¿qué vas a hacer? Buscar el mal, buscar a quien dañar, buscar a quien perjudicar. Entonces el punto aquí, iglesia, que nosotros muchas veces somos dañados por hermanos de la misma fe. Dice, el espiritual habla las cosas del espíritu. Un espiritual no acaba de hablar mal de otro hermano, sino que un carnal sí puede hablar de cualquiera. Amén. Sí, por eso sí, y eso es el espiritual va a hablar cosas espirituales y el de la carne en la carne. Por eso cuando tú oyes a alguien que levanta un falso de otro hermano, ese es carnal. No puede haber el Espíritu Santo no es de doble ánimo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, mire, uno se puede enojar. Porque aquí nosotros hemos padecido esas cosas muchas veces. Por ejemplo, a mí me han atacado mucho. Yo no sé, pero he caído en cuenta que es por pura envidia. Porque ¿cómo te va a atacar a alguien sin que tú no le hagas nada? ¿Qué será eso? Es envidia, porque no le podemos decir otra cosa. Entonces vienen y te levantan falsos y que tú dijiste, que tú hasta dicen que uno hizo, que uno dijo y uno no ha dicho nada.
Entonces, ¿cómo tengo que actuar yo ante esa situación? Perdonando y teniendo misericordia, porque a esa persona que levanta un falso ya está condenándose a sí misma. Ya se condenó porque lo acabamos de leer. Y aún así yo he perdonado, yo me estoy poniendo yo a muchos que me han ofendido y robado hasta dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno no pierde nada. ¿Quién está perdiendo más? Por eso cuando hablen mal de ti, no te pongas a contender, sé espiritual, actuemos espiritualmente. Y sí, ahí entra donde yo les digo, mi esposo me ha dicho muchas veces, espera, no digas nada, calla. Y a veces yo me he adelantado por querer defenderme. Y la verdad es que yo ya no me tengo que defender yo, ni meter mis manos, es Dios el que las mete por nosotros. Es Dios, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Y por eso le dije, este tema me lo confirmó Dios, porque hace unos días yo viví una situación donde digo, sí Señor, ¿para qué actué? ¿Para qué hablé? No tenía que hablar, porque más claro no canta el gallo. Al perverso, al chismoso, al carnal le va a ir mal. El carnal siempre busca contienda, no busca la unidad, no busca la paz, no tiene paz propia. ¿Cómo va a ser posible que un espiritual en su casa no tenga paz? Que todo el tiempo, unos días bien, otros días pleitos, más pleitos que bien. No puede ser. No puede ser, porque el Espíritu Santo, ¿a qué nos trae? A paz, amor, a unidad. Mire, hay dos frutos muy importantes. Tolerancia. Hay que tener mucha tolerancia. Hay que tener paciencia. Eso nos lo dio el Espíritu Santo para poder tolerarnos los unos con los otros, porque hay diferentes caracteres, más fuertes unos que otros, pero eso no te tiene que hacer pecar a ti, ni a levantar murmuración contra un hermano o contra otra persona, contra nadie. Nosotros no podemos hablar mal de nadie, iglesia. No podemos hablar mal de nadie. Así nos esté lloviendo, porque no, Jesús es nuestro mejor ejemplo. El apóstol Pablo estuvo en la prisión, fue llevado, y qué le pasó todo lo que él sufrió. Y ahí es donde vuelvo y le repito, yo he cometido errores. Y te doy la razón. Te doy la razón, pastor. Y te la doy aquí abiertamente, porque tengo que reconocer mi error, y uno es adelantarme a los hechos. Y estoy aprendiendo, porque este tema más que todo es para mí. ¿Saben por qué? Porque yo soy muy atacada. Demasiado atacada. Aquí en la iglesia, al pastor casi todo es contra de mí, porque la mayoría son mujeres, y la mayoría que se han ido son mujeres, y mujeres pleitistas, rencillosas, que sí son chismosas, pero el chismoso nunca acepta la verdad. ¿Usted conoce a un chismoso que diga, sí, yo levanté el chisme, fui yo la que murmuró, es que a mí me gusta el chisme? No hay, nadie lo acepta. El chismoso, ¿qué hace? Se defiende, ataca, porque ¿qué hizo la serpiente? La serpiente, mire, anda, hasta saca la lengua y le hace, anda viendo cómo muerde, a quién pica. Entonces nadie dice, sí, yo soy chismoso. Y esa gente está en otras iglesias y levantando manos, adorando y lloran, pero eso es nada más un disfraz. Es un disfraz, porque por dentro lo que hay es veneno. Porque verdaderamente, si quisieran cambiar, vinieran y pidieran perdón de corazón por el daño que han causado. Pero yo le digo a mi esposo, mira, tienes razón. ¿Por qué? Porque no nos debemos de defender nosotros mismos con nuestras fuerzas. Y ahí es donde yo he fallado, porque yo le tengo que dar el ejemplo a usted con hechos. Y por eso hoy me estoy ministrando con usted, porque hace unos días me levantaron un falso tremendo. A mí me han puesto ahorita por los suelos. Y ¿sabe qué? Que Dios tenga misericordia de esta persona que ha levantado falsos, porque a ella le va a caer 1000 veces más si no se arrepiente. Y todavía yo fui y le dije, mire, ya no haga esto, porque está trayendo condenación a su vida. Pero yo no tenía ni que haber ido.
ni mandado mensajes, nada. Y ahí es donde yo acepto la corrección de mi esposo. Porque tengo un hombre sabio y no he valorado, no he sabido valorar el sabio consejo también. Porque soy humana y duele. ¿Y sabes cuándo más te duele? Cuando has comido con alguien y te ha dicho que te quiere y sabías que no te quería y te vienes a dar cuenta que no te quería. Que solo fue del diente al labio. Pero también tenemos que estar preparados. Para eso la palabra de Dios. Por eso hay que tener un buen consejero, por eso un buen pastor verdaderamente. Y por eso es que yo bendigo a Dios porque me dio un siervo, un hombre centrado, un hombre que no corre a la ligera, un hombre que no va y piensa a la ligera, que no anda maquinando. No. Tengo un esposo sabio y entendido. Tenemos un pastor que Dios nos dio, porque también es mi pastor, a pesar de que yo soy pastora con él, es mi pastor, es mi cabeza, y tengo que valorar esos consejos. ¿Para qué? Hay que saber oír. Tengo que aprender a oír para no tropezarme una vez más. Te amo, díganle. Claro que lo amo. ¿Cómo no lo voy a amar a mi esposo bello? ¿Cómo no lo voy a amar si Dios me dio ese privilegio que muchas mujeres, y por eso hay envidia entre mujeres también? No podemos envidiar al esposo ni a la esposa de nadie, no podemos. Tenemos que valorar al esposo y a la esposa que Dios nos ha dado, la pareja que tenemos. Tenemos que verle las virtudes más que los defectos. Por eso es que el amor es lindo. Tiene que haber un mutuo acuerdo, tiene que haber una sana comunión. Pero ¿qué pasa? Esposa, si tu esposo no es cristiano, tú lo santificas, tú lo vas a traer a los pies de Dios con tus actitudes. Aprende a oír. Oye la voz de Dios por medio de tus pastores del consejo sabio, pero mira lo que oyes por medio de la palabra. Lee la palabra de Dios para que no te equivoques. No erréis, 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado lo que oímos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto significa que tú puedes tener un buen corazón, pero por eso dice, el que anda con la miel, algo se le pega. Hay que tener cuidado a quién oyes, con quién te juntas, con quién platicas, qué conversaciones tienes, porque eso te está dañando tu mente, eso te daña tu corazón, eso te hace cambiar. Dime, o eres muchos de aquí, muchos prefieren hacerle caso a un amigo que a la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque mire, ¿qué haría usted, por ejemplo? Me viene ahorita David y Jonatán. ¿Quién era Jonatán? ¿Hijo de quién era Jonatán? Hijo del rey Saúl. ¿Han leído la historia? Díganme, hermano, ¿han leído la historia? Ya ven, no lee la palabra de Dios. Entonces le podemos dar cualquier cuento y usted ni enterado por falta de no leer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, iglesia, que en este tiempo usted no conozca la historia del rey David? Por favor. Jonatán era hijo del rey Saúl y el rey Saúl quería matar a David, y Jonatán era amigo, el mejor amigo de David. ¿Y usted cree que Jonatán aprobaba lo malo que hacía su papá? ¿Lo aprobaba? ¿Quiénes saben la historia? No lo aprobaba. A pesar de ser su papá, él nunca estuvo de acuerdo en comunión con el papá. Se lo voy a parafrasear. No apruebe usted las cosas malas, muy su papá, muy su mamá puede ser, pero si usted apoya lo malo que hacen ellos, usted va a la ruina junto con ellos. Entonces venía Jonatán y llegaba con David y le decía, mi papá quiere hacerte esto, huye, vete. Pero nunca le dijo, mata a mi papá, yo te voy a... No, le decía, vete, mejor vete, porque mi papá no te quiere, mi papá está mal. ¿Cómo conversaban ellos? Saben, pero ¿qué pasa hoy en día? Que muchas veces tú oyes la voz de tus padres y aunque esté mal tu mamá o tu papá, le crees por ser tu mamá, por ser tu papá. ¿Y qué pasó con
en el jardín. Adán, por ser la esposa, los dos fueron desechados del jardín por oír la voz de la mujer, porque ella lo indujo a comer de lo que Dios les había prohibido, porque no se paró. ¿Se recuerda que eso se lo mencioné el miércoles pasado también? Aprende a oír y a quién oyes. Si tú sabes que tu papá está mal, ¿por qué le vas a seguir la cuerda? Salmo 55, 14 dice, mira, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Comunión entre hermanos, pero lamentablemente la murmuración de Dios. La murmuración viene a separar, a dividir y a matar. Por eso hay que tener cuidado, que no es que es mi hijo y yo no puedo traicionar a mi hijo. Ah, tu hijo no puedes traicionar y a Dios sí. Es mi hija y primero mis hijos. Ah, primero tus hijos y después Dios. Cuidado a quien oyes. Cuidado, cuidado, porque te pueden estar mintiendo. No erréis porque las malas conversaciones. Aprende a ponerle un alto cuando alguien te esté hablando mal, ya sea tu mamá, tu papá, tu hija o tu hijo, porque ellos mismos también pueden estar más mal que tú y tú los oyes y les haces caso. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque a cuantos también hemos vivido la experiencia que muchos esposos le dicen a la esposa, ¿para qué vas a la iglesia? Dios está en cualquier lado, Dios está en todos lados. La respuesta del millón, claro, si Dios está en todos lados, si Él tiene control de todo, y no hasta de Satanás pues, pero no se manifiesta en todos lados. Si en tu propia casa se manifiesta porque hay contiendas, hay pleitos. Porque si se manifestara en tu casa, ¿qué habría? Ahí miren lo que viene. ¿Qué habría si está el Espíritu Santo contigo en tu casa? Paz. Entonces, si hay contiendas, hay pleitos, ¿qué hay en casa? No está el Espíritu, entonces no hay paz, porque el Espíritu Santo nos da paz, nos llena de paz. Entonces significa que si tú estás ahí en ese lugar, tiene que haber paz, tiene que reinar la paz y parar la contienda. Entonces no me vengan a decir, Dios está en todos lados, no voy a la iglesia. Yo no necesito de ir a la iglesia. Yo sí necesito de ir a la iglesia, yo sí necesito congregarme, yo sí, porque aquí es donde somos nosotros confrontados. Ahorita, ¿a cuántos nos está confrontando la palabra? A mí fue la primera, porque tengo que reconocer que he fallado, me he adelantado a cosas que mi propio esposo me ha dicho que no haga, y se las estoy diciendo aquí públicamente. Y entonces, si a mí me ha pasado, ay, ¿a cuántos más les ha pasado? ¿A cuántos más? Tenemos que tener cuidado, cuidarnos, iglesia, de no entrar en contiendas, en divisiones, callar, porque entonces el Espíritu Santo no habita en ti. Y eso le quiero poner este video, ese diseño. Miren, pláticas entre amigas. Ahí le puse estos 3, 2 riéndose, acusando, difamando y señalando a otros. Suegra y nuera. ¿Y quién está en medio? El esposo. Porque viene la esposa, le dice una cosa al esposo, viene la mamá, le dice otra cosa al hijo, y se causó una división, un pleito por la murmuración. ¿Y qué viene después? La separación entre esposos. La creencia de los que vean. ¿Verdad? Sí. Pero no se oye, ¿verdad? La mamá quiere que le crean a ella. Oiga esto pues. Le voy a dar volumen. Sí, porque la mamá quiere tener la razón, quiere que ser escuchada ella. No se escucha, ¿verdad? Se fue el volumen. Sí, se escuchaba re bien en la compu, pero como no pude.
Tenía aquí un mensaje, pero se lo voy a poner porque lo tengo en tu teléfono, me lo prestas. Mire, iglesia, por la murmuración, por la difamación, hay separaciones de familias, de amigos, matrimonios. ¿Por qué? Porque la mamá quiere que el hijo le crea, la esposa que le crea, y el problema es que los hijos vienen y le creen más a la mamá que a la esposa, porque han aprendido y dicho, es que primero tuvimos madre antes de tener esposa. Quiero ver si es este. Aquí está. Mire, esto me gustó mucho. Es sagrado, que destruye matrimonios. Mire, pues, ¿qué? Es sagrado, que destruye matrimonios, amistades, lazos y lazos de familia. Debemos aprender a no creer todo lo que se dice por ahí, porque hoy en día la gente es muy mala, infeliz, y así quiere ver a los demás. Muchas veces odian a personas inocentes y aman a los equivocados. ¿Oyeron bien? ¿Escucharon bien el mensaje? Que muchas veces dicen, el chisme es tan grave que destruye matrimonios, amistades, familias, lazos. Debemos aprender. Y hay que aprender todo lo que se dice por ahí. todo Porque de hoy en quién. día la gente es muy mala, infeliz, y así quiere ver a los demás. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces se quiere a la persona equivocada, dice, porque usted quiere y le cree al que está mal y le dejan de hablar al que estaba bien. ¿Por qué? Por un chisme, por una murmuración. Mira hasta dónde llega esto. Por eso hay que saber oír. No te dejes engañar por una carita humilde, porque puede ser una oveja, un gran lobo, una gran serpiente, con carita de amor, de ángel. Y no, Satanás, ¿qué era allá en el cielo? Luz bella, la luz más hermosa, la luz más linda. Y aquí no se te transforma en un hombre con cachos y todo, no, en una persona muy hermosa, muy blandita, y por detrás una gran puñalada. Ten cuidado de lo que te digan en tu casa. Ten cuidado, mamás, respeten los hogares de sus hijos. Suegras, tienen que desprenderse de sus hijos y entregárselos a las esposas. Aunque usted mire que se estén matando ellos, todos los matrimonios tenemos problemas, déjelo, no opine ni para bien ni para mal, porque le puede caer más veces su opinión, si es mala o buena, porque usted no sabe quién de los dos tiene la razón, porque el matrimonio es de ellos 100 y 100. Y por opinar puede venir un mal. Hijos, no estén levantando falsos en contra de sus padres, porque la palabra de Dios dice que honremos a papá y a mamá. ¿Y cómo lo vamos a honrar? Aprendiendo a tolerar, aprendiendo a oír la palabra de Dios, aprendiendo a verla. Seamos humildes y sabe que dígale, sentémonos a platicar, pues mamá, papá, platiquemos, arreglemos las indiferencias para que en la casa haya paz. Amigos, hermanos en Cristo, no le crea a usted que es contencioso, póngalo a prueba también porque podemos probarlos. No se deje llevar, no rompa amistades, relaciones bonitas por un chisme, por una murmuración. Cuidado al escuchar a un calumniador, es una persona que acusa o imputa a otra de forma falsa y maliciosa. La comisión de un delito o un acto deshonroso es alguien que inventa mentiras con la intención de dañar la reputación o el honor de alguien más. El difamador lo que quiere es hacer quedar mal a la otra persona, dañar la reputación, la imagen por envidia, por maldad, porque no ha logrado lo que la otra persona tiene y por eso no nos podemos ya hacer ciegos. El que difama, el que inventa es porque tiene envidia en su corazón, tiene maldad en contra de alguien que está sobresaliendo, de alguien que quizá tiene mejores capacidades.
pero eso no nos puede llevar a nosotros a hacer el mal, sino al contrario, a darle gracias a Dios, porque quienes en la palabra de Dios fueron contenciosos, levantaron difamaciones, ¿y qué les pasó? El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, porque nunca estaban contentos, a excepción de 2 personas, de Josué y Caleb, solo ellos pudieron entrar, y de ahí toda esa generación fue consumida. ¿Por qué? Porque murmuraban en contra de su líder, en contra de Moisés. Luego viene la hermana Miriam y Aarón, murmuraron por la esposa de Moisés, levantaron la voz en contra de Moisés, el elegido, el guía de parte de Dios. ¿Y qué le vino a Miriam? Lepra, y la tuvieron que sacar del campamento mientras ella se arrepentía. ¿Por qué? Por haber murmurado. Iglesia, la murmuración es un delito, un pecado grande, horrible, porque estamos difamando, se difama a personas inocentes, y no hay que hacer eso. De hecho, el libro de Santiago, 1 Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: esto sabéis, mis amados hermanos. Miren el consejo que da. Pero que cada uno sea pronto para oír, Y tardo para hablar, y tardo para oír. Amén. Es que tenemos que cumplir, mire, con esas palabras. Este tema es muy largo, este tema es extenso, iglesia, porque es algo que está pasando con los hijos de Dios, unos contra otros, y ya no se puede. Dios no quiere que vivamos así, pero lo que tenemos que hacer es venir y aceptar los errores y ser humildes para pedir perdón. Me equivoqué, la verdad, yo quiero que Dios no me vaya a castigar, porque mire, ¿qué pasó? El pueblo de Israel en el desierto, tras salir de Egipto, los israelitas se quejaron constantemente contra Moisés, Aarón, y Dios por la falta de agua, se quejaron contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Por falta de agua, todo les afectaba, y eso lo puede usted buscar en Éxodo 16, números 11 y 14. Tenían miedo de todo, de los gigantes que habían en Canaán. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de tanta queja? Dios envió fuego consumidor, plagas mortales y mordeduras de la serpiente. ¿Por qué hay cristianos toda la vida enfermos del cuerpo y que nunca se curan? ¿Por qué hay cristianos que toda la vida con cara triste, con algún problema, pero nunca en paz? Porque hay murmuración, hay queja, hay cosas feas. ¿Por qué? Qué casualidad que... Mire, si nosotros los pastores somos humanos también, pero ¿cuántas veces nos ha visto enfermos, con llagas, con penas, con esto, con lo otro? Porque luchamos, tratamos de consagrarnos lo más que podemos a Dios. ¿Por qué tanto en lugar de nosotros? ¿Y cuántos años tenía Moisés? Miriam. Y con vigor, con energía, sanos. Porque un corazón alegre hermosea el rostro, sana el alma. Por eso es que hay que tener cuidado a quién oímos, qué oímos. ¿Por qué? Porque te va a enfermar, te va a traer lepra espiritual. Ten cuidado cuando levantes la voz en contra de los pastores, en contra de los hermanos de la casa de Dios. Sí hay que tener cuidado con los hermanos de la iglesia, cuanto más con los pastores. Porque miren, contra Moisés se levantaban siempre. Y ¿cuántas personas murieron ahí en Israel que ya no entraron a la tierra prometida, más o menos, pastor? Por haber Coré. ¿Por qué Coré se lo tragó la tierra y el fuego a Coré? Se levantó en contra de Moisés, del líder. Ahora no, ahora hayan fácil a nosotros, a mí me levantan cualquier tipo de murmuración. No tienen ustedes, no se imaginan lo que están trayendo a su vida. Porque ustedes creen que no ven las cosas. Quiero preguntarle, ¿cómo está su casa? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay armonía? ¿Hay solvencia económica? ¿Hay todo? Como 1 millón de personas se murió por haber levantado murmuraciones. De todo se quejaban. No había agua, no había comida, se aburrieron hasta del maná. Todo era quejas, todo. ¿Qué pasó con Coré? Un grupo se dejó envenenar. ¿Acaso Dios solo le va a hablar a Moisés? A mí también me habla, dijo Coré. Vamos, yo también puedo tener, yo soy líder. Y ahí se fue.
Por eso hay que tener cuidado a qué pastores sigue, porque muchos también causan división, se van y ponen iglesias. Y son gente que salió de una iglesia peleada, son corés, que no aceptan la corrección, la disciplina y buscan poner su propia iglesia. Hay una canción, es cierto, que dice: ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Mi lengua, imagínense. Iglesia, usted no se tiene que ministrar con otro hermano, se lo hemos dicho, para que no caigan en chisme y en murmuración. Pero primero se hablan entre ustedes y de último, cuando nos enteramos nosotros, hay que irles a sanar el corazón porque nos dejaron de último. Se les olvida que tienen pastores, que tienen líder y van con doña Chonita, van con el Chonito, van con medio mundo. ¿Pero qué? Pisotearon el orden de Dios. María y Aarón, por haber murmurado. No, es que el pastor es el pastor y la pastora, no existe pastora. Ya dejémonos de esas tontadas, que eso es de las iglesias, de los pastores, de los ministros, ya ni machistas, porque todavía dice pastor, se refiere a hombre y mujer, porque nosotros no somos inclusivos con el mexicanos y mexicanas, niños y niñas, jovencitas y jovencitos. Señores, no. Mexicanos se encierra a todos, hombres y mujeres. No, pero es que la esposa del doctor no puede ser doctora. Claro que la esposa del doctor no puede ser doctora, ni la esposa del ingeniero, porque ellos tienen que estudiar en la universidad y graduarse. Pero nosotros los siervos, tú, hermana, puedes ser sierva de Dios. Cualquiera de nosotros, si amamos a Dios y disponemos este templo para servirle, el Señor nos va a usar y es Él quien nos capacita para la buena obra de Dios, a todas en diferentes áreas. Y a mí me tocó pastorearlas a ustedes, porque ¿quién es la que da la cara aquí en la iglesia con las mujeres? Soy yo. A mí me toca. Entonces mi papel es de pastorearlas junto con mi pastor, pero la cabeza es él porque es hombre. Tengo una autoridad aquí sobre mí y más tenemos otra autoridad. Tenemos pastores de Guatemala sobre nosotros y a nuestro apóstol. Es coberturas, pero ya dejémonos de cosas. No murmuremos, iglesia, no hablemos lo que no sabemos, no se deje llevar por plática de gente religiosa. Lee la palabra de Dios para que no te vengan a querer imponer una doctrina de hombre. ¿Cuál es la doctrina de hombre? ¿Cuál es la doctrina de hombre en la iglesia, en la casa de Dios, en el templo de Dios? Deme un ejemplo de una doctrina de hombre. Que la mujer no puede predicar, iglesia. Que la mujer no puede ser pastora, esa es doctrina de hombre. Que la mujer no se puede maquillar, que la mujer no se puede arreglar, que la mujer no puede usar oro porque es pecado. Esa es doctrina de hombre. Por eso tenga cuidado a quienes oye y a dónde va. Hay una hermana que hoy estaba hablando con ella y me da tristeza y me da coraje porque tienen unos pastores que los atan y ahí están, que los engañan y ahí están. Y le dije yo, bueno, ¿y por qué no lee la palabra de Dios? Le dije un versículo tan pequeñito, pero me dio más tristeza porque igual estamos aquí también nosotros. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? A diferencia que nosotros tratamos de ser lo más correcto y leales con ustedes, hasta en darles cuentas de todo lo que entra aquí, con acciones, con hechos. Pero esta hermana me decía unas cosas y yo me quedaba impactada porque conozco muy bien al pastor y la iglesia y todo, y ahí está la gente, Dios mío, y viendo las cosas así en sus narices, y ahí está la gente por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por no saber oír, por no saber ver lo que oyen. Y le dice, ¿sabe qué le dijo? Que si se va de la iglesia le va a caer maldición.
Entonces le dije yo, deje de ser religiosa, hermana, y salga de ahí. Esa es religión, es religiosidad. Usted va allí solo, ¿por qué? Porque quiere agradar al hombre. Usted no conoce nada todavía de Dios. Usted conoce de un régimen religioso. Y todavía le preguntó, ¿o se está yendo para allá, a la senda del justo? Y le dice ella, con muchas ganas me iría, pero puede más la voz del hombre que la de Dios. Mire qué increíble. ¿Hasta dónde está el pueblo de Dios? Iglesia, leamos la palabra. Lean la palabra, por favor, lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Diga, voy a leer la palabra, lea la Biblia, no tenga la Biblia de adorno. Léala, escudriñala para que nosotros aprendamos a oír. Amén. Sí, ponla. Conclusión, Lucas 8:18, en lo que mi esposo pone. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere aún lo que perece tener, le será quitado. En el versículo anterior era añadido, y aquí es, le será quitado lo que tiene por andar oyendo y opinando cosas que no debe. Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. ¿Por qué? Esta hermana está en un camino de muerte. La iglesia perfecta no existe, pero sí existe la iglesia con palabra de Dios. Errores hay porque somos humanos, pero deben de haber menos errores que más horrores. Proverbios 16:26, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le constriñe. El hombre perverso cava el mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. Hay personas que envidian amistades y las quieren separar. ¿Y cómo las separan? Con la boca. Aprende a conocer, date cuenta cuando te quieran separar de alguien, de una amistad, no lo permitas. A muchos de nosotros, por ejemplo, a mí mi mamá a veces me decía, no me gusta esa tu amiga. Tenía una mi amiga y hoy todavía somos amigas y es cristiana. Y mi mamá no la quería, no le voy a decir el nombre ahorita en cámara, después se lo digo. Y ella es bien cristiana. Y yo nunca le hice caso a mi mamá porque yo sabía cómo era. Mi mamá no la conocía yo. ¿No les ha pasado? Hay que saber oír porque no siempre nuestros papás tienen la razón. Muchas veces sí, pero también otras veces no. Por eso hay que saber oír. Amén. Pónganse de pie. Pon la canción. Es bien tremendo, iglesia, todo lo que... ¿Ya me salí de ahí? Okay. Miren, hermanos, de verdad se los digo con todo mi corazón, cuidemos lo que entra. Hay que cuidar más lo que entra, ¿verdad? Porque si entra algo a contaminarte, va a salir algo más grande y peor. ¿Todavía está ahí? Me estaba desconectando. Cuidemos nuestros oídos porque el diablo anda como león rugiente queriendo difamarte, queriendo destruirte, queriendo difamarte, queriendo hacer ver mal ante todos. Y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. Tenemos que cuidar todo nuestro entorno, iglesia. ¿A quién oyes? ¿Qué oyes? Porque por un momento de enojo, por algo que oímos, podemos pecar. Nos podemos enojar y cometer errores por un chisme, por una murmuración, por un mal consejo, como hizo la serpiente. Come, le dijo. Come, si Dios lo que quiere es que tú no seas fuerte.
Qué casualidad que te dijo que no comieras de ese árbol. ¿No te parece raro? Y es que así es verdad, voy a comer. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti? Incluso le voy a decir que vete de esa iglesia. Váyanse de ahí. Váyanse de la iglesia ahí en la senda. Miren la pastora y me empiezan a poner defectos. Y tú empiezas así, ¿verdad? Sí, ahí ya, mira, cuidado lo que oyes. Mira que el pastor no manda, la que manda la pastora, ¿cómo dicen eso, verdad? Imagínese, cuidado lo que oyes y lo que hablas. ¿Por qué? Porque solo te quieren destruir, te quieren, ¿sabes qué? Poner una piedra de tropiezo y que tú caigas. Eso es lo que quiere el diablo, sacarte del jardín, sacarte del Edén, sacarte de donde te estás alimentando para edificar, para ser restaurado. Amén. Me despido la transmisión, que el Señor les bendiga.